Hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Marleni y me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial y muy bonito. Estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial y es importante que tú y yo acudamos al arrepentimiento. Y la enseñanza del día de hoy se llama arrepentimiento sin fingimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos fingido un arrepentimiento? ¿Y qué quiere decir arrepentimiento sin fingimiento? Quiere decir que yo vengo al Padre, le pido perdón y yo ya no vuelvo a cometer lo mismo por lo que yo le pedí perdón. Ese es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, aquel que pide perdón pero no vuelve a cometer ese pecado. Bueno, para poder entender un poco la palabra de Dios, vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántos de nosotros nos declaramos pecadores? Todos somos pecadores, pero para gloria de Dios, pecadores arrepentidos. Muchas veces en el cristianismo, hermanos, podemos decir que andamos bien, que quizás estamos en el grupo de alabanza, quizás estamos predicando, pero la realidad que hay muchas cosas en nuestra vida que no estamos haciendo bien. Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos estamos fallando. ¿Por qué? Porque estamos siendo tentados y desafortunadamente abrazamos la tentación y la apoderamos aquí en nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros no llegamos a entender la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios es grande y sobreabunda su misericordia sobre todos nosotros, pero no abusemos de la misericordia. El tema de hoy, como les mencionaba, se llama arrepentimiento sin fingimiento. ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos arrepentidos de algún pecado que hayamos cometido quizás? Para poder entender lo que quiero decirte, voy a contarte la historia del rey David. El rey David en 2 de Samuel capítulo 11 nos habla acerca de que él tenía una tentación grandísima. Él vio a una mujer hermosa, una mujer que dijo, esa mujer yo la quiero para mí. Y dice la palabra de Dios en el libro de Samuel que David fue por esa mujer y se la quedó. Y él tuvo intimidad con ella. Pero después de eso, él descubrió que esa mujer, sabía ya que esa mujer era esposa, era mujer de Urías. Que Urías, ¿quién era? Era un capitán al mando, el que iba y que era el primerito que salía a la guerra. Pero pasa algo, como Urías estaba en la guerra, estaba luchando contra el pueblo, él, ¿qué es lo que hacía? Él estaba tan fascinado por lo que quería hacer por el rey David que su pasión era proteger al pueblo de Israel. Esa era su pasión. Su única pasión era poder ayudar al rey David, poder sustentar las necesidades del rey David. Pero el rey David, ¿qué es lo que hizo? Se metió con su mujer. Bueno, hasta ahí la cosa, entre comillas, va bien o algo así. Pero pasa algo en David que en realidad sufre dolor. David sufre dolor desde el momento en el que él conoce y sabe que esa mujer no tenía que tocarla. Lo había disfrutado, así como tú y yo disfrutamos el pecado, así como tú y yo disfrutamos, porque sabe riquísimo quizás el pecado para nuestra carne. Así como lo disfrutamos nosotros, así lo disfrutaba el rey David. Pero después hizo algo aún peor. ¿Mandó a qué? A poner a Urías frente a la batalla, frente a la guerra. Y él era el primerito que estaba ahí. Y él lo único que quería era proteger al rey David. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos encubrir el pecado con otro pecado.
Y no sé si te ha pasado a ti, hermano, hermana que me estás viendo, pero a mí me ha pasado muchas veces que a veces se me chispa una mentira y para tapar esa mentira tengo que decir otra mentira. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Encubriendo el pecado. Pues David, para cubrir el pecado que había cometido con Betsabé, ¿qué es lo que hizo? Mandó a que sacrificaran, a que mataran a Urías. Y es ahí cuando el rey David crea en su corazón un corazón arrepentido, un corazón que en realidad estaba tan ardiente y tan palpitante en él que le dice: Señor, ten piedad de mí. Porque ciertamente cuando tú y yo ponemos la vida por nuestros hermanos, por nuestro mejor amigo, incluso por nuestros padres, nos cuesta un poco de trabajo. Pues ahora imagínate, Urías ponía la vida por David y David traicionó a Urías, pero sobre todo traicionó a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos traicionado a Dios por nuestros pecados? Yo creo que muchos de nosotros. Tenemos que declarar nuestro pecado delante de los ojos de Dios. Tenemos que confesarlo, no ocultemos el pecado que tenemos. Y David es un gran ejemplo de un arrepentimiento sincero. David es un gran ejemplo de una persona que puede salir adelante. ¿Conforme a qué? Conforme a la voluntad del Padre. Y es ahí cuando le dice Señor, le dice David al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Yo me imagino a David llorando, yo me imagino a David suplicando perdón y le decía: pero Señor, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Porque David entendía que la misericordia de Dios era en sobreabundancia. Y por esa razón le dijo: conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. David confiesa su pecado, después ora fervientemente para que sea perdonado. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. David hizo algo, confesó su pecado, oró fervientemente para que ¿qué? Para que fuera perdonado. Tercera, él pide paz. La palabra de Dios en el versículo 8 nos dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir al Señor: Padre, ciertamente yo he pecado contra ti y hoy vengo y te pido perdón? Pero después de pedir perdón, tenemos que pedir paz como el rey David. Después David pide algo importante, pide gracia. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto delante de mí. Hermosa palabra, hermoso versículo que David clama a Dios y le dice: Padre, crea en mí un corazón limpio. ¿Cometiste pecado, amado hermano? ¿Cometiste quizás fornicación, quizás adulterio, jovencito, jovencita? Quizás te metiste por caminos de oscuridad, caminos que no te edificaban. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo: quiero de ti un arrepentimiento sin fingimiento. Quiero de ti que verdaderamente te arrepientas. ¿Sabes algo? Cuando nos arrepentimos de corazón nos duele. Cuando nosotros pecamos y le fallamos a Dios, el Espíritu Santo viene y redarguye y se estremece tu corazón completamente. Y Dios es lo que busca de cada uno de nosotros: que tu corazón se estremezca, que tu corazón sienta que has fallado y que hemos pecado en contra de Dios. Por eso, la enseñanza o el pequeño mensaje que yo quiero enviarles a todos ustedes es que creemos conciencia. Has pecado, ven al Padre, porque en Él vas a hallar gracia. Has hecho una cosa ilícita delante de los ojos de Dios, ven al Padre, arrodíllate y dile: Padre, perdona mis pecados. Padre, yo confieso que hice esto y esto. Ciertamente Dios sabe tu pecado, pero a Dios le encanta cuando nosotros confesamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos declarando.
Así como cuando te le declaras a la novia o la novia al novio, o cuando pides matrimonio, lo mismo. Tú confiesas aquello que sientes. Pues confiesa que quizás sientes dolor, que quizás sientes tristeza, que quizás te has apartado de Dios. Y si tú sientes eso, ve y confiésaselo a Dios. Ora a Dios para que Él te perdone. Pide paz, pide gracia, ruega a Dios que conceda en ti el acceso a Él, porque a veces estamos aquí leyendo o escuchando palabras, así como tú que me estás escuchando el día de hoy, pero sabes algo, nos entra por aquí, nos sale por acá. ¿Y cuándo va a bajar al corazón? ¿Cuándo va a bajar al espíritu? ¿Cuándo nos vamos a renovar? ¿Cuándo vamos a dejar nuestra vieja criatura y ser renovados por Dios? ¿Hasta que Cristo venga? Piénsalo un poco. Lo que estamos viviendo a nivel mundial no es algo sencillo, es algo muy complicado. Y la realidad de todo esto es que tienes que entender que Jesucristo viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él quiere que cuando Él venga por su iglesia, todos descendamos con Él. ¿Qué necesitamos, hermanos? Arrepentimiento. Prométele a Dios, como David le prometió en el versículo 13, fíjate, algo hermoso. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. David dijo, mi testimonio va a ser para muchos. Yo le fallé a Dios, pero mi testimonio va a ayudar a muchos. Pedí perdón a Dios y mi testimonio va a ayudar a muchos. Si Dios pudo perdonar a David, ¿qué no podrá hacer contigo, amado hermano? Dios te puede perdonar. Yo he estado pensando mucho y a veces digo, y lo he comentado con mi pareja, que hay cosas en la vida que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué me tuve que meter hasta lodo cenagoso? Y yo creo y entiendo que todo tiene un proceso. Y cuando yo la regué, porque la he regado muchas veces, cuando yo empecé a regarla en muchas áreas de mi vida, yo le decía al Señor, Padre, yo sé que mi testimonio ayudará a muchos. Yo sé que todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he sido, esa vieja criatura que estorbaba mi vida espiritual, yo sé que tú te manifestarás en mi testimonio. Y hoy te dice el Señor, yo me manifestaré en tu testimonio. Así que no te sientas mal si la has regado. Ven a Dios, arrepiéntete, pídele perdón y serás perdonado. Porque vas a hallar gracia cuando el Señor reconozca que en ti hay un arrepentimiento sincero. Ahí es cuando tú vas a hallar gracia. Pero arrepiéntete. Regresa a los caminos de Cristo. Ahorita con esto de la cuarentena muchos hemos dejado de congregarnos. No podemos ir a casa de Dios. No podemos dar un abrazo, no podemos dar un beso. Y sabes algo, hay mucha gente, mucho pueblo frío. Mucho pueblo que ni siquiera ve las transmisiones en vivo, ni siquiera ve los videos porque no están interesados en recibir palabra de Dios. Hay mucha gente que está fría. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo, aquellos que estamos ahí calientitos, cobijados de Dios? Predicar, no predicar consintiendo el pecado. Me están viendo en muchas iglesias, pastores, ministros, no lo sé. En verdad, no consientan el pecado. No porque fulanito dijo esto, yo me voy a quedar con lo que dijo fulanito, no. Pidámosle dirección a Dios. Que es sabio para que yo edifique al pueblo, que es sabio para que yo hable al pueblo. No es malo hablar de pecado, es bueno hablar de pecado, porque el pecado te lleva a una acción bonita y poderosa, al arrepentimiento. Esa acción nos mueve totalmente para que nosotros podamos fluir en el Espíritu. Entonces la invitación del Espíritu Santo es que tú y yo corramos a Dios. Que tú y yo no nos conformemos con tan solo hablar o con tan solo decir, sino que vayamos al punto directo. Que lancemos nuestra lanza y le digamos a Dios, Padre, aquí estoy. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco
que he fallado en contra de ti. Reconozco que no he hecho las cosas bien delante de tu presencia, pero hoy vengo, Espíritu Santo, para decirte, hoy yo quiero cambiar. Hoy yo quiero, Señor, tener un corazón renovado. Así como dice tu palabra, Padre, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser rectos delante de ti, a que podamos confesar nuestro pecado, a que podamos orar fervientemente, a que podamos pedir paz para nuestra vida, Padre, paz para nuestra nación, que podamos pedir gracia y que sobre todo podamos ir a ti, Padre, para que nos concedas esa libertad. En el nombre de Jesucristo, Padre, ayúdanos, Señor, a que no nos alejemos de tu presencia, a que si no podemos congregarnos en una casa de oración, no dejemos de congregarnos, Señor, en tu presencia, no dejemos de tener intimidad contigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, declaro que este mensaje, Padre, llega a muchos corazones y esos corazones, Padre, están humillados delante de ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias porque sé que tú eres bueno y que tú siempre nos libras de todo lo malo. Amén. Que Dios te bendiga y no olvides el propósito de Dios que tiene para ti. No olvides que Dios quiere que tú y yo vengamos y nos arrepintemos delante de su presencia. Que Dios te bendiga y espero verlos pronto. Hasta luego.